Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este nuevo curso de avances. Y hoy día, en este bloque de neurogastroenterología, me han pedido que hablemos acerca de qué es lo nuevo en la clasificación de Chicago 4.0. ¿Qué es la clasificación de Chicago? La clasificación de Chicago es una forma de categorizar a los trastornos motores esofágicos a través de un esquema algorítmico, usando las métricas de la manometría de alta resolución. A través de esta clasificación reconocemos algunos patrones específicos y sus diferentes versiones han desarrollado nuevas métricas para definir fenotipos relevantes desde el punto de vista manométrico y así ojalá proveer un lenguaje universal que pueda ser comprendido por todos los que hacemos manometría y los que solicitan manometría. La primera versión de la clasificación de Chicago se desarrolló en el año 2009. Posterior a ello tuvo dos actualizaciones en el año 2012 y 2015 y muy recientemente, en enero de este año, se publicó su última versión 4.0, de la que hablaremos hoy día, después de 2 años de trabajo de un grupo de expertos. Y como les decía, esta clasificación fue desarrollada por un grupo de trabajo conformado por 52 expertos que representaron al menos a 6 sociedades internacionales, entre ellas a la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología y que comprendió representantes de al menos 20 diferentes países. Les comparto aquí la publicación original, publicada en el Neurogastroenterology Motility de enero de este año. Sus autores principales son la doctora Rina Patrayati y muy importantemente el doctor Mark Potts y John Pandolfino. Y con mucha humildad y mucho orgullo debo decirles que en esta clasificación participamos 2 chilenos, el doctor Daniel Cisternas y quien les habla, por lo tanto con mucho orgullo les voy a presentar el resumen de lo que ha sido el trabajo de estos 2 años. ¿Qué de nuevo en la clasificación de Chicago? En primer lugar, en esta clasificación se desarrolla un nuevo protocolo, un protocolo estandarizado que incluye mediciones tanto en posición supina como vertical y pruebas de provocación. Aquí además tenemos cambios en el diagnóstico de lo que es la obstrucción al flujo de salida de la unión esófago-gástrica, cambio en los criterios de lo que es motilidad esofágica inefectiva. Y finalmente, esta nueva clasificación genera algunas guías en cuanto a consideraciones terapéuticas. Identifica a patrones que son clínicamente relevantes por sí mismos y los diferencia de otros patrones que requieren de la presencia además de una historia clínica y de exámenes de apoyo. Veamos, bueno, lo primero, hablar del protocolo. Ya, cuando se les preguntó a los expertos qué protocolos realizaban, la verdad que muchos de ellos realizaban algo muy diferente a lo que era el protocolo que Chicago 3.0 animaba a realizar, que era un protocolo muy rígido, basado solamente en prácticamente 10 degluciones de 5 ml en posición supina y un periodo basal. Es por ello que después de varias conversaciones se llegó al acuerdo de realizar un protocolo integrativo. Y en este protocolo se parte inicialmente en posición supina, como ustedes podrán ver, un periodo de 60 minutos de adaptación, luego 3 inspiraciones profundas, un periodo basal de 30 segundos para medir las presiones basales del esfínter, 10 degluciones de 5 ml de agua y al final de esto se realiza una prueba de provocación que conversaremos más adelante que se llama degluciones múltiples rápidas para evaluar la presencia de reserva esofágica. Realizadas estas mediciones en posición supina, el paciente se sienta y volvemos a hacer la parte basal y hacemos al menos 5 degluciones de 5 ml en posición sentada para finalizar esta primera base del protocolo con una segunda prueba de provocación que se llama el Rapid Drink Challenge, que implica darle al paciente 200 ml de agua rápido a tomar con una bombilla y ver si existe o no la presencia de presurización. Quiero detenerme 2 minutos en las pruebas de provocación porque es importante que todos los que realizan manometría las hagan. La primera prueba de provocación que se realiza en posición supina es esta que se llama MRS o degluciones rápidas múltiples con 2 cc. Al paciente se le dan 5 degluciones de 2 ml rápido, ¿no es cierto? Y la respuesta normal es de que se produzca inhibición deglutoria, es decir, que no hay una contracción y posteriormente a esto se produzca una contracción de un vigor contráctil mayor o igual a 1 al promedio de las degluciones líquidas individuales. Y esta respuesta implica la presencia de reserva esofágica, que es un fenómeno tremendamente importante en los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía antirreflujo. Y posteriormente, en posición sentada,
se realiza esta segunda prueba diagnóstica que se llama Rapid Drink Challenge, que como les decía, consiste en darle al paciente a tomar en forma libre un vaso entre 100 a 200 cc de agua a través de una bombilla, y la respuesta normal es que el paciente relaje completamente el esfínter y que no haya presencia de presurización. Si existe presurización en esta prueba, implica que la unión esofagogástrica es rígida y que tenemos algún problema a ese nivel. El protocolo es un protocolo flexible. Puede iniciarse en posición supina o en posición vertical. Y en la primera posición que partimos la vamos a llamar posición primaria. Si a pesar de todo este protocolo que hemos hecho hasta ahora no entendemos qué es lo que le pasa al paciente o no encontramos un trastorno de motilidad que nos llene realmente, podemos realizar unas pruebas extras que incluyen diluciones sólidas de pan o de marshmallows, lo que se llama Solid Test Meal, que es darle al paciente a consumir arroz en un cierto tiempo y ver si aparecen después de las ondas faríngea ondas peristálticas en el esófago, y o test de provocación farmacológica para así potencialmente evaluar una obstrucción al flujo de salida que no hubiésemos evidenciado con las diluciones líquidas. Y además podemos realizar observación postprandial ante la sospecha de rumiación o de trastornos de la eructación. Y si aún así los resultados son equívocos, podemos apoyar los resultados manométricos con algunos otros test complementarios como el esofagograma varitado temporizado con tableta de bario o el FLIP, que es el Endoluminal Functional Lumen Imaging Planimetry, del cual ya nos habló previamente el Dr. Carson. Lo que les muestro aquí es el algoritmo propuesto por Chicago 4.0. Y como ven en esta zona, después de haber hecho las 10 devoluciones líquidas, en la posición primaria, si el paciente tiene una falla en la relajación del esfínter, podemos tener los desórdenes que tenemos acá, las alteraciones de la obstrucción al flujo de salida, dentro de los cuales encontramos las acalasias y la obstrucción al flujo de salida de la unión esofagogástrica. Si el paciente tiene una relajación normal del esfínter, podemos potencialmente tener desórdenes de las peristalsis, de los cuales en esta clasificación reconocemos 4: la contractibilidad ausente, el espasmo esofágico distal, el esófago hipercontráctil y la motilidad esofágica inefectiva. Veamos las consideraciones más importantes. Bueno, en cuanto a la acalasia, no existen grandes diferencias en esta nueva clasificación con respecto a Chicago 3.0. Se siguen diferenciando 3 grandes diferentes tipos de acalasia. Acalasia tipo 1, cuando hay una falla en la relajación de esfínter y 100% de peristalsis fallida sin presencia de presurización. Tipo 2, ¿no es cierto?, cuando hay un IRP elevado, 100% de peristalsis fallida y más de un 20% de panpresurización esofágica. Y tipo 3, cuando hay un IRP elevado y más de un 20% de contracciones espásticas o prematuras, pero se agrega que todas las diluciones deben ser fallidas o espásticas. El IRP, es decir, la falla de la relajación, puede ser anormal, observado tanto en posición supina como en posición vertical, y no se requiere de un IRP anormal en ambas posiciones, y se agrega el concepto de diagnóstico no concluyente de acalasia en pacientes que tienen peristalsis ausente, pero relajaciones borderline, tanto en posición de pie como en posición supina, y cuando existe cierta peristalsis remanente al cambiar posiciones, de los cuales tenemos que apoyar nuestros diagnósticos en test complementarios como el esofagograma o el FLIP. Y se hace también un acápite de que los opioides pueden estar asociados al desarrollo de una acalasia tipo 3. Donde hay cambios importantes es en el diagnóstico de obstrucción al flujo de salida, que no es un diagnóstico concluyente de por sí. Como ustedes recordarán, en Chicago 3.0 hacíamos este diagnóstico ante un esfínter esofágico inferior que no relajaba, pero que no cumplía los criterios de acalasia porque había peristalsis remanente. Y este es un grupo tremendamente heterogéneo de pacientes. Algunos de estos pacientes eran asintomáticos, otros de estos pacientes mejoraban en forma espontánea y otros desarrollaban una acalasia. Es por eso que en esta clasificación se hace énfasis en un criterio más estricto, y para que el diagnóstico sea concluyente se requiere de un diagnóstico manométrico con una mediana de IRP elevada tanto en posición primaria como secundaria, en ambas posiciones, que más de un 20% de las diluciones tengan una presión intravolo elevada en posición supina y que haya evidencia de peristalsis. Y además de esto, que el paciente tenga síntomas relevantes como disfagia y o dolor torácico no coronario, y que al menos exista un examen complementario que avale la presencia de obstrucción, lo cual puede ser un esofagograma o el FLIP. Además,
se requiere que nosotros en la manometría les digamos qué tipo de patrón contráctil tiene el paciente. Podemos tener obstrucciones al flujo de salida como esta, donde hay características hipercontráctiles, ¿no es cierto?, de la motilidad. Entre más alterada esté la motilidad, más hipercontráctil o espástica, es más probable que el paciente realmente tenga una obstrucción al flujo de salida. Hay diferencias de donde la motilidad es normal, para diferenciarlos así de aumentos artefactuales del IRP, como aquí, que no hay aumento de la presión intrabolo, que muchas veces al sentar al paciente esto desaparece. En el otro extremo, pasando hacia los desórdenes de la peristalsis, reconocemos en estos momentos 4 diferentes desórdenes: contractibilidad ausente, espasmo esofágico distal, esófago hipercontráctil y motilidad esofágica inefectiva, y ya no hablamos más de trastornos mayores o menores de la motilidad. Y la determinación diagnóstica debe basarse en la posición primaria, en la cual se realizan las 10 degluciones líquidas, y las degluciones en posición secundaria y los test de provocación se utilizan como evidencia de soporte. Por un lado tenemos los trastornos con vigor contráctil disminuido, y aquí tenemos la contractibilidad ausente, cuyo criterio no ha cambiado, 100% de peristalsis fallida con una mediana de IRP normal. Y lo que sí cambia es el criterio de motilidad esofágica inefectiva, que se hace un poco más exigente, en el sentido que vamos a hablar de este cuadro cuando haya mayor o igual a 70% de degluciones inefectivas o mayor o igual a un 50% de contracciones fallidas. Y dentro de las contracciones inefectivas se agregan aquellas que son lo que llamábamos antes ondas fragmentadas, es decir, con un break peristáltico mayor de 5 centímetros con un DCI normal. Y aquí tenemos ejemplos: contractibilidad ausente, una motilidad esofágica inefectiva por una onda, digamos, de presión disminuida, aquí con ondas fragmentadas. Y es muy importante la prueba de degluciones rápidas múltiples para evaluar en este caso si el paciente tiene reserva esofágica o no. Si no la tiene, de alguna manera esto aumenta la exactitud, apoya el diagnóstico de que hay un trastorno hipocontráctil. En cuanto a espasmo esofágico distal, la definición no ha cambiado, es la presencia de al menos un 20% de contracciones prematuras con una latencia menor de 4,5 segundos en un setting de ondas de amplitud, digamos, de DCI normal. Para un diagnóstico clínicamente relevante se requieren síntomas y un diagnóstico manométrico concluyente. Es una entidad muy poco frecuente, y entre mayor sea el número de contracciones espásticas, aumenta la posibilidad o la confianza de que realmente se trate de un trastorno motor primario. Muchas veces es un patrón que se puede observar en reflujo, que también puede ser causado por el uso de opioides. Y por último, el esófago hipercontráctil, que es una anormalidad manométrica que se observa cuando hay un excesivo vigor contráctil, que puede incluir una excesiva contracción del esfínter no asociada a obstrucción mecánica, ¿ya? Su diagnóstico se hace entre la presencia de más de un 20% de contracciones hipercontráctiles en supino con IRP normal, y se requiere de la presencia de síntomas clínicamente relevantes como disfagia y dolor torácico. Y existen 3 patrones manométricos: aquellos esófagos hipercontráctiles de un solo pic, los esófagos hipercontráctiles multipic, que es lo que vamos a llamar ahora jackhammer esófagus, y aquellos patrones hipercontráctiles que incluyen el esfínter esofágico inferior. En este caso, los test de provocación también pueden tener algún rol, pueden mostrar algún grado de presurización esofágica o alguna inhibición deglutoria anormal. Y hay que tener cuidado porque es un cuadro tremendamente heterogéneo en sus patrones. Ojo con tratar el vigor contráctil como endpoint, y siempre en estos pacientes favorecer el tratamiento médico o conservador antes que la terapia endoscópica o quirúrgica. En conclusión, o en suma, la clasificación de Chicago estandariza el protocolo, redefine algunos criterios diagnósticos en el caso de obstrucción al flujo de salida y de motilidad esofágica inefectiva, incorpora el contexto clínico y la relevancia para ciertos patrones manométricos particulares, y la clasificación de Chicago es un proceso iterativo que evoluciona en el tiempo y que probablemente en su versión 5.0 va a incluir a la manometría con impedancia como un estándar, manometría en 4 dimensiones, inteligencia artificial, y esperemos que ojalá algún chileno, y sería un agrado poder participar nuevamente en esta clasificación futura. Muchas gracias.